Hola a todos, muchas gracias por permitirme presentar mis experiencias en el uso de las herramientas de inteligencia artificial, en especial a la Sociedad Química de México, por darme esta oportunidad. Mi nombre es Luis Bello, soy profesor de Química General en el Tulsa Community College de Oklahoma y muchos de los términos y cuestiones que voy a abordar en mi presentación pueden encontrarla en mi página de LinkedIn online y al mismo tiempo voy a postear este video en YouTube para que pueda ser del acceso de todos los interesados en compartir, preguntar e intercambiar ideas sobre el uso de la herramienta de inteligencia artificial en la enseñanza de la química. Como he mencionado, este es el objetivo fundamental de esta presentación, compartir con ustedes qué he hecho en mis clases, cómo lo hago, los aspectos positivos, también los aspectos negativos que he tenido que enfrentar en el uso de estas herramientas y intercambiar con todos. Imparto la asignatura Química General para ingenieros en un semestre. También la química general 1 y 2 para estudiantes que piensan estudiar carreras de ciencias como química, física, biología, necesitan tomar estas asignaturas. Y otra un poco más concentrada que se llama Principios de Química, fundamentalmente para estudiantes que están aspirando a carreras de salud. Este colegio comunitario tiene una duración en general de 2 años y permite que todas estas asignaturas que toman en el college puedan ser transferidas a la universidad. Todos los estudiantes que están en mi clase ya han terminado el preuniversitario o en algunos casos, o a veces una gran cantidad de ellos, toman exámenes de suficiencia, un examen que se llama GD o también HiSEC, que le da el equivalente a el High School de los Estados Unidos. Hay algunos estudiantes que también hay un plan coordinado, no tengo muchos estudiantes de ese tipo, que en el grado 11 o 12 del High School pueden empezar a tomar clase en el college y he tenido la oportunidad de tener, no muchos, pero algunos estudiantes que aún no han terminado el high school y ya están tomando clases en el college. Aquí están las principales herramientas que he usado en mis clases, no son las únicas, a veces he usado algunas extras para explorar sobre todo, pero estas son las que más con frecuencia he usado. Muchas de ellas son conocidas por muchos docentes como ChatGPT, Gemini, Copilot. Quizá menos conocida MySchool, que ya es una herramienta más enfocada a la escuela, no es tan general como ChatGPT. Esta tiene más recursos escolares. Lo mismo pasa con la última StudyFetch, que ya tiene configuradas las opciones que pueden servir a los docentes para ser usadas en sus clases. Ahora, ¿cómo yo lo he usado en mis clases? Primeramente para revisar los informes de laboratorio y darle retroalimentación a los alumnos. Ese es el mayor uso que le he dado, por cuanto normalmente imparto clases cada semestre alrededor de 100 alumnos y tenemos un aproximado de 14 a 16 prácticas de laboratorio dependiendo de la asignatura y cada práctica requiere que el estudiante envíe un informe procesando los datos, haciendo gráfica, dando su valoración sobre el laboratorio y para ello yo creo una forma parecida a la de Google Form, pero muy particularmente embebida o dentro de lo que es el curso, que es decir, la plataforma que usamos para los cursos, que es el Blackboard. Ellos teclean esa información del informe en una forma preestablecida que yo le
les ofrezco a ellos donde tienen que poner el título, las observaciones, los materiales, etc. Y ese resultado se convierte en un texto que yo puedo exportar ya sea a Gemini o sea a ChatGPT, y ellos le pido que me revisen ese informe para detectar tanto errores químicos, es decir, puede haber un error de cálculo o puede haber incluso problemas de redacción, de estilo, de fórmula, y basado en esa respuesta que yo recibo, que demora alrededor de 3 segundos por informe, yo le doy al estudiante una retroalimentación. Yo puedo copiar y pegar esa retroalimentación editando algunas observaciones que no sean pertinentes, y el estudiante puede entonces tener una especie de evaluación más integral de su informe de laboratorio. Y luego incluso me puede dar estas herramientas de inteligencia artificial, me pueden dar también una calificación sobre los laboratorios que yo imparto. Tienen un promedio de puntos de 20, 14 por la realización de la práctica y el resto por el informe. Y esto me permite darle al estudiante una puntuación, es decir, las herramientas me sugieren una puntuación, pero yo puedo, en dependencia de los errores o de las cosas positivas, porque también se señalan cosas positivas, puedo entonces modificar la puntuación que reciben los estudiantes. También me ha permitido estas herramientas reelaborar los procedimientos de laboratorio, porque algunos he notado que en la redacción o en el orden de los pasos no les resulta a los estudiantes claro. Me preguntan, ¿y ahora qué hago con esto? Y entonces lo que hago es que lo reedito con estas herramientas, haciéndolo más asequible, más fácil de leer a los estudiantes. Uso, por ejemplo, el MySchool para redactar hojas de trabajo que uso en las clases, que pueden ser tanto en papel como usando la forma de Google, donde el alumno, yo le copio el objetivo de la clase que quiero ejercitar, y automáticamente me genera 20, 24, dependiendo de la aplicación que use, preguntas. Generalmente son de opción múltiple, puedo o no seleccionar esa opción, y eso se lo doy al alumno durante las conferencias y empezamos a debatir qué pregunta fue la que tuvo menor puntuación. Sobre todo si se usa la versión online, te ofrece un resultado al final donde te dice qué pregunta fue la de más bajo rendimiento, qué pregunta fue la de mejor, y uno nada más se puede enfocar en ese tipo de preguntas. Y es muy fácil porque muchos de los estudiantes, bueno, no digo mucho por ser conservador, pero en realidad el 100% tiene algún equipo electrónico, sea un teléfono, sea una laptop o una tablet, donde ellos pueden trabajar en el aula las formas de Google y poder responder rápidamente a las preguntas. Generalmente crear una hoja de trabajo no toma tanto tiempo. Yo diría que no pasa de 5 minutos, es decir, que yo puedo, incluso en el aula, ante una situación donde el alumno note que no están entendiendo determinados tópicos, yo puedo improvisar una hoja de trabajo que permite ejercitar más el tópico. Otra de las cuestiones que he usado en mis clases, por ejemplo, explicar cálculos, por ejemplo en estequiometría, que el estudiante me preguntan, ¿no?, ¿cómo yo puedo resolver un problema de estequiometría? Bueno, a veces la forma en que yo se lo explico puede que sea un poco más corta o más larga, y sencillamente le hago una pregunta a una de estas herramientas y me da una respuesta más detallada con pasos. Y si no, uno le puede hacer la pregunta a esta herramienta como que explícame
para un nivel X, le puedes decir incluso en qué grado tú quieres que te explique, le puedes decir para un estudiante de secundaria básica cómo calcular la sustancia limitante, y ella modifica la herramienta, va modificando el nivel de profundidad, el nivel de detalle, el nivel de explicación de la tarea. Responder correo electrónico es otra de las tareas que yo uso muchísimo en mis clases porque los alumnos se comunican, muchos de ellos trabajan o viven fuera de la ciudad y se comunican conmigo vía correo electrónico para dudas, preguntas, aclaraciones, y yo a veces realmente no tengo todo el tiempo para responder tecleando la respuesta a cada uno, y sencillamente lo que hago es que pido que la aplicación me haga este trabajo. Analizar los resultados del curso es otra de las herramientas que yo uso muchísimo porque me permite evaluar cuáles son los puntos débiles, cuáles son los puntos fuertes. Yo este semestre que terminó tomé todas las notas de cada grupo que estaban en una hoja de Excel y se las envié a una de estas aplicaciones. En particular fue la DeepSeek, que es una herramienta de inteligencia artificial gratuita, y con esta me dio una evaluación de cuáles fueron los laboratorios de más baja calificación, que fue el de termodinámica, cuáles fueron los laboratorios que tuvieron mejores calificaciones, cuáles fueron las evaluaciones parciales que también tuvieron más calificaciones o menos calificaciones, en fin, que me hace un análisis del resultado docente de los estudiantes durante un semestre donde tienen un promedio de calificaciones alrededor de evaluaciones, vamos a decirlo así, de 20 a 30 evaluaciones durante el semestre. Es decir, incluyendo los laboratorios que están alrededor de 14 a 16, más las pruebas de mitad de semestre y evaluaciones por capítulo. Y esto realmente me ha servido de mucho porque me ha permitido ver cuáles son los tópicos, que repito, el que saltó a la vista fue termodinámica, que no es un tópico relativamente tradicionalmente fácil para los estudiantes, y fue una de las donde se observaba más baja calificación, lo que implica que yo deba dedicarle mucho más tiempo o también ejercitar mucho más en ese capítulo, y quizá restarle más tiempo y menos ejercicio a capítulos o a temas donde ya el estudiante realmente le resulte más fácil resolver estos problemas. Este es un ejemplo de un análisis de laboratorio con la calificación 19 puntos de 20. Y lo positivo es que yo nunca, antes de usar la inteligencia artificial, yo honestamente nunca le puse al estudiante una retroalimentación que fuera mencionando las cosas positivas. Yo solamente me enfocaba en los errores, en los problemas, en las dificultades, y nunca le hacía una retroalimentación de forma positiva. Sin embargo, el uso de estas herramientas me ha permitido hacer, es decir, como pueden observar en la pantalla, le ofrece al alumno la parte positiva primero, qué fue lo bueno que tiene el informe y qué cosa él, por supuesto, tiene que mejorar. Este es otro ejemplo de ese mismo laboratorio donde le menciona qué cosa debe mejorar, le hace un análisis al final, y repito, lo único que uno tiene que, al usar estas herramientas, tener en cuenta que en ocasiones las herramientas de inteligencia artificial no son tan precisas y pueden dar una retroalimentación que no se corresponde con el informe. Por ejemplo, si el estudiante me inserta una tabla en forma de picture, es decir, de dibujo, el
las inteligencias artificiales no la puedes leer con facilidad a menos que tú la extraigas del informe y la apliques sola, la hagas sola. Y entonces a veces me dicen, no, faltan los datos del informe. No, no es que no faltan, es que no lo puede leer, por eso le baja a veces la calificación y uno tiene que volver y hacerlo de forma manual, por lo tanto no puede confiar ciegamente en que la herramienta te va a dar una retroalimentación precisa del informe que el estudiante ha enviado. Este fue una, una especie de encuesta que puse al final del semestre para ver qué impacto habían tenido mis clases, los laboratorios e incluso la inteligencia artificial. Y entonces los estudiantes, una de las cosas que señalaron era que no estaban muy de acuerdo con el tipo de retroalimentación que recibían, porque en ocasiones debo reconocer que se fueron señalamientos que no se correspondían al informe como tal. Por ejemplo, estudiantes que me mencionaron que los datos de su informe sí estaban presentes, pero lo habían puesto adjuntos y la inteligencia, es decir, las herramientas que usé no leen adjuntos, textual, pero hubo algunos estudiantes que sí se acercaron y con ellos sí pude corregir la calificación, otros sencillamente nunca hicieron ningún comentario, solo al final del curso me dijeron, bueno, hace falta poner más detalle, hace falta poner más atención a la retroalimentación que se manda porque hay cuestiones que no necesariamente se corresponden con el informe enviado. Y esto es algo que me ha servido a mí también para valorar cómo en este próximo semestre voy a hacer uso de esa retroalimentación que, aunque me ayuda con el tiempo de calificación, no necesariamente se ajusta a la información enviada por los alumnos. Esta es una evaluación del semestre de laboratorio y como ven ustedes, los alumnos piden más clarificación con las instrucciones, más ayuda, que la retroalimentación sea más constructiva y bueno, en fin, que el hecho de yo haber enviado toda esta información, hacer un análisis usando una herramienta de inteligencia artificial me ha facilitado a mí un análisis más detallado y con más precisión de los resultados que se obtuvieron en el semestre, lo que me va a permitir que en el próximo semestre muchas de estas cosas le pueda hacer corrección o poner mayor atención. Hay algunas limitaciones que no cabe duda que hay que tener en cuenta, como por ejemplo no todos los alumnos tienen la opción paga de la inteligencia artificial. Por ejemplo, hay estudiantes que cuando me comparten a mí una pregunta que le hicieron a ChatGPT, por ejemplo, la respuesta no es la misma que cuando uno tiene la opción paga, porque la opción de, ¿cómo se dice?, gratuita tiene un límite de respuestas y no siempre ofrece el mismo resultado a los estudiantes. Hay una cuestión que hay que tener en cuenta, es que hay que crear preguntas que estimulen el pensamiento crítico, que no necesariamente con el ChatGPT o con el Copilot o con Gemini se resuelve. Y por supuesto la realización de los laboratorios reales es algo que es una de las limitantes que tienen estas tecnologías, es decir, la inteligencia artificial apoya la realización de las prácticas de laboratorio, pero no la sustituye de ningún modo. Aquí hay otras limitaciones como problemas con la evaluación. No se puede evaluar, por ejemplo, si tú quieres evaluar una habilidad práctica, no es muy fácil hacer esta evaluación con por lo menos hasta el día de hoy. Quizá mañana esto sea más factible, pero hasta el día de hoy no sea tan fácil. No todos los profesores usan estos recursos, esa es una de las limitaciones o desafíos, podríamos decirle así. Hay profesores que se resisten
al lápiz y papel para los informes y no usan, hay estudiantes que me lo han dicho, hay otros profesores que no nos dan retroalimentación, mandamos el informe, nos ponen la calificación y no sabemos dónde nos equivocamos, qué hicimos bien, qué hicimos mal, hasta el próximo que pasa lo mismo. Entonces, esto también es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Que toma tiempo calificar los informes de laboratorio, pero al mismo tiempo es necesario que el estudiante reciba, aunque sea una pequeña información sobre lo que hizo bien o de lo que hizo mal. El rol del docente es un facilitador del aprendizaje, debe promover el pensamiento crítico. Ese sería uno de los comentarios que yo quiero mencionar, cuál es el papel que nos corresponde a nosotros. Evaluar y ayudar a los estudiantes durante el aprendizaje. Esto también es algo súper importante para cualquier profesor que quiera usar estas herramientas. Buscar formas interactivas, buscar otros formatos que permitan también mejorar el aprendizaje de los estudiantes, tanto como los tutores virtuales. En este caso yo uso Camingo, uso Flexi, que son dos tutores que pueden ayudar a los estudiantes a aclarar muchas dudas, ayudar a los estudiantes a hacer un uso racional, ético y crítico de la inteligencia artificial, y por supuesto el aspecto humano que no se puede olvidar, la interacción con el alumno, la empatía, la comunicación, que es algo también que nos distancia de estas herramientas de inteligencia artificial. ¿Cómo veo el futuro? Pienso que sin duda va a cambiar mucho la forma en que enseñamos, para bien, a mi modo de ver. Sí, se van a instrumentar nuevos modelos donde se introduzcan técnicas incluso más perfeccionadas, cuestión que ya se está viendo que muchas de estas herramientas tienen menos errores, han ido alimentándose de la retroalimentación que le damos y han ido perfeccionando su respuesta, pero que sin duda va a haber una mayor integración tecnológica en nuestras clases y va a haber un aprendizaje incluso más adaptativo para los estudiantes. ¿Cómo recomiendo que debe realizarse la preparación de los docentes? Bueno, no imponer el uso de estas técnicas, de estas herramientas, es decir, una adopción gradual, mantener la capacitación continua para presentar nuevas herramientas, quizás herramientas que sean más aplicadas a la educación, a la enseñanza, y no usar tanto quizás las que son más generales. Evaluar las herramientas, porque surgen muchas, pero no necesariamente todas tienen la misma calidad, no todas tienen la misma, como diría yo, recursos para ser herramientas que se puedan usar. Preguntarle a los alumnos cómo se sienten con estas herramientas que se están usando. Yo he hecho esto en mis encuestas al final del semestre y los estudiantes me han dado pero muy buena retroalimentación. Me han dicho, por ejemplo, que prefieren que se personalice todavía un poco más la retroalimentación de los informes de laboratorio, que haya más interacción con ellos, que se les explique mejor, en fin, que siempre es bueno oír qué piensan los alumnos y ajustar las estrategias, no necesariamente porque sean herramientas buenas, ayuden al proceso docente, uno debe de quedarse, como se dice, fijo con la primera opción, sino ir viendo qué funciona y qué no funciona en las clases. Como conclusiones, quería ya resumir que sin duda la capacitación es clave para el mejor uso de estas herramientas. Es sin duda una
transformación importante. Yo he notado que desde que comencé a usar estas herramientas, le dedico más tiempo a la preparación, a la información que le transmito a los estudiantes en las clases, que en otras ocasiones el tiempo que le dedicaba a la preparación, es decir, a crear una hoja de trabajo, a evaluar un informe, ha disminuido mucho y me queda más tiempo para perfeccionar la información o el intercambio que realizo con los estudiantes durante las conferencias que se imparten. Y finalmente quería dejarlo con esta promoción, vamos a decirlo así. Este es un libro que acaba de ser publicado, donde yo he mencionado algunos de estos aspectos que he tratado durante esta presentación. Está disponible en Amazon y todo aquel que esté interesado en ver algunos ejemplos prácticos y conocer un poquito más de mis experiencias, pueden adquirirlo en Amazon. Muchas gracias por su atención.